Hola, muy buenos días. Te damos nuevamente la bienvenida a la clase de adultos y jóvenes de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista Betel. Esperamos que el Señor te llene de bendiciones y que la palabra, su enseñanza, también traiga para ti enseñanzas que puedas poner en la práctica diaria. El día de hoy nuestra lección lleva por título Mejorando nuestras actitudes y está basada en la Carta Universal de Santiago en el capítulo número 4 al capítulo número 5, versículo 6. La verdad central es la enseñanza de Santiago acerca de mejorar nuestras actitudes. Nos muestran que la práctica de las actitudes correctas es el resultado de la sumisión a Dios. La meta de enseñanza-aprendizaje es que el alumno demuestre su conocimiento de las enseñanzas de Santiago acerca de las actitudes correctas y su actitud para someter su vida a la voluntad de Dios. Vamos a iniciar con el fondo histórico. Lo titulé Cuidado con las pasiones engañosas. Habiendo establecido el centro neurálgico de la fe cristiana, como aquella sabiduría que proviene de lo alto, Santiago continúa con una nueva serie de advertencias a sus oyentes. Ya les dio 5, le quedan 5 más. En todas ellas advirtió a sus lectores sobre los peligros de tener un doble ánimo en el capítulo 1:8, del fariseísmo del decir pero no hacer en 1:22, de la fe que no tiene obras en 2:17, de hacerse a uno mismo juez de los demás en 2:4 y de hacerse a uno mismo maestro más allá de los dones y las determinaciones de Dios en el capítulo 3. En lo que queda de la epístola enmarca esas advertencias en las pasiones que nos engañan y en la enemistad contra Dios, en la vanagloria de la vida, en la riqueza mala vida y en el oprimir al pobre, en el desánimo y el desaliento, y en el olvidarse de considerarse los unos a los otros. Todas estas advertencias buscan desarrollar en sus oyentes de un modo práctico toda aquella sabiduría de lo alto que acaba de describir en el capítulo anterior. Y vamos a entrar en materia. La primera parte de nuestra lección se llama Mejor actitud hacia el mundo. Santiago 1:4 del 1 al 4. Me voy a permitir leerlo. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oremos. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones que traes a nuestra vida. Y te pedimos, Padre, que tú traigas enseñanza a nuestra vida, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que obra en nosotros, Señor, sobre todo para saber lo que está bien, lo que está mal, y Señor, que podamos ser dignos discípulos tuyos, obedeciendo tu palabra siempre. Bendice, Padre, a todos los que nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. También, hermanos, quiero decirles que tenemos ahí un cuadrito en la pantalla donde pueden poner todos sus comentarios. Les invitamos para que, si tienen alguna pregunta, la hagan. Y yo invito a mis hermanos que si ellos ven la pregunta, y saben la respuesta, pues también puedan ayudarnos a contestar. Bueno, es la mejor actitud hacia el mundo. Mejor actitud hacia el mundo. Hermanos, las pasiones dominan nuestra vida. Santiago comienza su segunda serie de advertencias previniendo a sus oyentes en relación con las pasiones. Cuando un deseo incontrolado se une con la voluntad o la intención de cometer aquel deseo incontrolado, concibe. Esta concepción, una vez realizada, da a la luz
el pecado. Lo vimos en el capítulo número 1, si ustedes recuerdan. Santiago aplica ahora esta enseñanza a las guerras y los pleitos entre vosotros, es decir, entre cristianos. Estas guerras y pleitos que no debieran existir solo se explican como resultado de nuestras pasiones desordenadas y descontroladas. A la primera pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? Santiago la contesta con una nueva pregunta. ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? La respuesta es obvia. Sí, así es. Nuestras mismas pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro interior, son las que producen todas las guerras, los pleitos, las disensiones y toda obra de maldad. En esto, Santiago recuerda al Señor cuando dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas son las cosas que contaminan al hombre. Mateo 15, del 19 al 20. Los verdaderos orígenes de una guerra, hermanos, son difíciles de precisar. Santiago, sin embargo, pone el dedo en la llaga. Las guerras y los pleitos o combates, batallas, disputas, ellas no provienen de afuera ni de circunstancias externas. Ambos provienen de adentro, de las circunstancias internas de cada persona, de lo que tenemos en el interior. Las guerras y los pleitos derivan de nuestras pasiones. Edonaí quiere decir de nuestros placeres y deseos de placer. En una sociedad hedonista como la nuestra, no es difícil encontrar motivos para peleas y guerras. Así también en las sinagogas, en el tiempo de Santiago, no sobraban motivos porque los placeres abundaban y las pasiones incontroladas nunca han sido buenas consejeras. Las pasiones son la gestación de muchos pecados. Por eso es necesario estar en guardia contra ellas, estar prevenidos, no dejarnos seducir por sus llamados de sirena y por sobre todo no dejarnos dominar por ninguna de ellas. Debemos tener cuidado con la codicia y con las pasiones. Las pasiones engañosas nos hacen desviar la vista de Dios y ponerla en cosas que no son de verdadera importancia, como las riquezas. Muchas veces tenemos la idea de que las cosas que nos alejan de Dios son la falta de tiempo, la falta de dinero, la falta de medios, la falta de cosas materiales. De verdad no es así. Todas estas y muchas otras son puestas por nosotros como excusas para no darle a Dios el tiempo y la primacía que Él reclama. El problema es la codicia. El problema es que nuestras pasiones nos dominan. Ese es el verdadero problema. De él surgen las demás debilidades y pecados. De él la falta de tiempo, de dinero y de cosas materiales. No tenemos tiempo porque codiciamos más tiempo. Como que quisiéramos tener un día de 24, 25, 30, 40 horas, ¿sí? No tenemos dinero porque codiciamos dinero, queremos siempre más. No tenemos las cosas materiales porque las codiciamos desmedidamente. Si pudiéramos tener todo aquello que planificáramos tener, todavía, te lo digo, mi hermano, amigo, querríamos más. No tenemos tiempo porque lo perdemos en cosas banales y sin importancia. Las cosas materiales no pueden alejarnos de Dios más allá de lo que nos puedan acercar. Entonces, el problema no son las cosas materiales. El problema verdadero somos nosotros. El problema, hermanos, está en nuestro interior. Santiago utiliza una serie de frases entrecortadas para conllevar su enseñanza. Al analizarlas, vemos que hay 4 declaraciones paralelas. Las 3 primeras son las condiciones, la última los resultados. Dice, codiciáis, pero no tenéis. La primera declaración se centra en la codicia. La codicia es la frustración de quien o quienes no tienen la sabiduría de lo alto, de quienes se sostienen en sus propios malos deseos. La palabra que se traduce codiciáis, episumeite, en sí misma no implica necesariamente un mal deseo. Por ejemplo,
En Lucas 22:15, nuestro Señor Jesucristo la utiliza enfáticamente para referirse al intenso deseo que ha tenido de celebrar la última cena con sus discípulos. En el contexto de Santiago, sin embargo, como en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, ese deseo es un deseo malo, impuro, una codicia nefasta, que causa desgracia, que es malo, que lleva a la guerra y a la pelea. Dice, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. La segunda declaración es aún más fuerte, matáis. Fonetuo viene de ahí, es el verbo usado en el 9º mandamiento, no matarás, que se encuentra en Éxodo 20, ¿sí? Y en Deuteronomio 5. Jesús, sin embargo, reinterpretó este mandamiento y dijo, pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. La expresión que se traduce ardéis de envidia conlleva ese sentido del infierno en el que una persona envidiosa se introduce. Se dice que la codicia, hermanos, es la abuela del homicidio, porque es la madre de la ira, del dejarse llevar por el enojo y las emociones violentas y del proferir palabras que no convienen. También el apóstol Juan nos recuerda que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, primera de Juan 3:15. Por eso Santiago relaciona el matar con el arder de envidia. Lo que mata no es el arma, lo que mata es la envidia, hermanos. Y sigue diciendo, combatís y hacéis guerra. La tercera declaración completa el sentido de las dos condiciones anteriores. Combatís y hacéis guerra cuando no tenemos guerra, pero nosotros la queremos hacer. Cuando la envidia no ha logrado obtener los resultados que buscaba, comienzan los combates y las guerras. Tanto los combates como las guerras provienen de la envidia, de la codicia desmedida del que lo quiere todo para sí, de una persona egoísta. Las guerras, hermanos, no se hacen porque existan las armas. Existen las armas porque la codicia y la envidia desmedida buscan sus propios fines a través de la guerra. Se hace la guerra, pero no se obtiene lo que se desea. No se obtiene lo que se desea porque no se le busca. Porque se le busca, donde no está. Se le busca de una manera equivocada. Se busca por un motivo equivocado. La codicia pecaminosa no obtiene los resultados que busca porque la sabiduría de abajo no puede satisfacer los deseos internos del corazón, hermanos. ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios puede, hermanos. Solo Dios puede satisfacer los deseos del corazón. Por eso, solo Él puede darnos. Dice, no tenéis porque no pedís. La conclusión de Santiago es doble. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. El verbo pedir, aiteo, pedir para sí mismo, recuerda nuevamente al Señor quien dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Mateo 7:7. La implicación es clara. El que otorga nuestros pedidos, el que atiende nuestros llamados, el que nos encuentra cuando andamos buscando, es Dios, hermanos. Es Dios. De Él vienen todas las cosas y Él nos encuentra, nosotros no lo encontramos. Él nos encuentra primero. Solo Dios puede dar lo verdadero. Solo Dios puede llenar el vacío del alma necesitada. Solo Dios es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Unos no reciben porque no piden. Otros sí piden, pero tampoco reciben. Dice, porque piden mal. Estos también piden para sí en una forma egoísta, pero lo hacen de mala manera. Cacos es la palabra que viene ahí, que significa malamente, equivocadamente, impropiamente. Estos que así piden tampoco reciben nada de Dios. Dice Santiago, porque piden para gastarlo en vuestros placeres.
El que vive para sus placeres no puede agradar a Dios, hermanos. Solo el que ha aprendido a sacrificar sus placeres para dar a Dios lo que Dios se merece, recibirá algo de parte de Dios, porque vive y está entregado a su voluntad. Y ahí cabría hacer un análisis. Cuando pides, el Señor te da. O estás en su voluntad o no estás. Y para saber si estás en su voluntad es que el Señor te está dando de sus bendiciones. Y si no las estás recibiendo es que probablemente no estás dentro de la voluntad de Dios. El que se deja dominar por sus placeres o pasiones y que vive entregados a ellos, malgasta su vida, sus talentos y sus dones. La palabra gastar, que viene de dapaneo, significa desperdiciar, derrochar, consumir, así como lo hizo el hijo pródigo de la parábola. ¿Recuerdan? Que le pidió a su padre el dinero, ya cuando lo tuvo se fue lejos. ¿Y cómo vivió? Dice la Biblia. Dice que vivió perdidamente. Lo pueden encontrar en Lucas capítulo 15. Perdidamente, ¿sí? Tal vez se llenó de amigos, entre todos le ayudaron a gastar el dinero y después, ¿dónde estaba? En la ruina, cuidando cerdos y queriéndose comer la comida de los cerdos, porque había derrochado, había desperdiciado, había consumido de una manera egoísta, ¿sí? Se pide de Dios aquello que Dios no da, por eso tampoco se lo recibe. Dios no nos da para nuestros derroches y desperdicios. Toda ganancia que sea para el desperdicio, hermanos, no viene de Dios. En todo caso, vendrá de la explotación que hacemos del trabajo y de las habilidades de los demás. Esos recursos que les son arrebatados por aquellos que por codicia y ambición desmedida les retienen fraudulentamente sus merecidos jornales. Otra cosa, lo que Dios da, hermanos, lo da con liberalidad y sin reproches. Ya me imagino que cuando nosotros damos algo, a los pocos días vamos y lo estamos pidiendo nuevamente. De ninguna manera. Cuando nosotros damos, cuando es la voluntad que nosotros nos ha movido a misericordia y damos y entregamos, ¿sí? El dar significa olvidarse de que eso era mío y ahora le pertenece a aquel que se lo di. Por eso, hermanos, el Señor nos da esa libertad que no nos ata ya a las cosas, ¿sí? El Señor da con liberalidad y sin reprochar, y así debemos ser sus hijos, dar con esa libertad. Hermanos, es una actitud diametralmente opuesta a la de los supuestos cristianos. Ellos solo saben pedir para sí, vivir para sí, centrarse en sí mismos, ser egoístas. Es obvio que quien vive de esta manera, hermanos, no recibirá nada de Dios. Hermanos, vamos a pasar al versículo 4. Cuidado con el adulterio espiritual. Las pasiones engañosas y el vivir para los placeres nos hacen equivocar en nuestras lealtades. Entre ellas, las lealtades espirituales, que son las más importantes. En lugar de consagrarnos a adorar al verdadero Dios, comenzamos a dedicarnos a adorar a otros dioses que toman su lugar. Eso se llama adulterio espiritual, hermanos. Una nueva pregunta retórica continúa el argumento. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Como si a él le hicieran la pregunta, hermanos, Santiago la contesta. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una manera de retórica de afirmar lo mismo. Todo amigo de Dios es enemigo del mundo, y todo amigo del mundo es enemigo de Dios. Y se entiende por mundo, hermanos, como aquel sistema de pecado y de maldad que reina en esta tierra. Las palabras de Santiago reflejan el sentir del Señor. Acuérdense que el Señor dijo que había dos puertas, la puerta estrecha, ¿sí? Y la puerta ancha. Que había dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Mateo 7, del 13 al 14. Y dos árboles, el árbol del bien y el árbol del mal, o el árbol que da buenos frutos y el árbol que da malos frutos. En Mateo 21, 28 habla de una parábola de dos hijos, de un hijo que fue obediente
que le pide su padre que vaya a ver la tierra, a ver los agricultores, y él le dice que no, pero luego sí va. Y después viene otro con otro de sus hijos y le dice, ve allá por favor. Y él le dice sí, y nunca fue. Entonces, hermanos, del hijo obediente y del hijo desobediente, porque finalmente, hermanos, pues hay dos señores, y ninguno de nosotros puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. Dice su palabra que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Cada uno tiene que hacer su decisión. Cada quien debe decidir con quién caminar, si con Dios o con el mundo. Cada uno debe decidir dónde están sus amigos. El que quiera ser amigo del mundo, amigo de este sistema de maldad y pecado, se constituye, hermanos, enemigo de Dios. La misma idea es utilizada por el apóstol Pablo en Romanos 5:10, 8:7 y Filipenses 3:18. No se puede ser a la misma vez amigo de Dios y amigo del mundo, como tampoco se puede ser enemigo del mundo y enemigo de Dios. La aceptación, de la amistad de uno conlleva la aceptación de la enemistad del otro. Continuamos, hermanos, con el punto número 2, una mejor actitud hacia Dios. Santiago 4, del 7 al 10. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, Santiago nos da unos imperativos que él ve para la vida cristiana. La única manera de dejar un mal hábito es llenar la vida con un buen hábito. La única manera de vencer las pasiones engañosas es dedicándose a vivir con la misma pasión los desafíos y las promesas de la vida cristiana. Santiago enlista, hermanos, algunos imperativos de la vida cristiana que, si se viven entregadamente, se pueden manifestar en el cristiano de un modo concreto aquellos resultados de la sabiduría de lo alto. La primera dupla de imperativos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La única manera, hermanos, de resistir al diablo es someterse a Dios. Someteos significa meterse debajo, subordinarse, ponerse en sujeción, obedecer, ponerse al mando de otro. La palabra dice, debajo de sus alas estará seguro. Salmo 91:4. Resistir, por su parte, significa oponerse, ponerse a uno mismo en oposición a otro, contradecir, contrariar, rechazar. Resistir, hermanos, no es condescender. Si hacemos esto de coquetear con el diablo, él se entromete en nuestra vida, se mete en nosotros, nos busca y nos ataca y nos atrapa. Por eso debemos tener siempre frente a él una actitud abierta y decidida de oposición. Si resistimos, el diablo huye. El ejemplo del Señor en el desierto, hermanos, después de que fue tentado, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, del 1 hasta el 11, hermanos. Y primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Pablo nos dice nuevamente, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, la segunda dupla
En el verso 8, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está en el mismo lugar. Quienes nos alejamos de Él somos nosotros. Es obvio que si nos acercamos a Él, Dios se acercará a nosotros. La predicación, hermanos, de Jesús fue, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y te está buscando a ti. El reclamo de tal acercamiento era arrepentíos. Así era y así sigue siendo, hermanos. Santiago lo dice en la segunda parte de la dupla, limpiad vuestras manos. Así también era con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tenían que purificarse para un encuentro con Dios. La palabra que se usa para limpiar significa tanto limpiar en un sentido físico, hermanos, como en un sentido ritual y moral. Purificar el corazón de toda iniquidad. Éxodo 30 y Marcos 7. El sentido moral y espiritual parece prevalecer en Santiago. El verbo purificar tiene solo un sentido ceremonial de limpieza moral y de purificación espiritual. Los judíos, hermanos, se lavaban las manos para declararse puros ceremonialmente, lo cual generó discusiones entre Jesús y los fariseos por cuestión de sus discípulos, mas para Jesús la purificación del cuerpo no es importante o no es tan importante como la del alma. La vida cristiana requiere limpieza y una sola mente y corazón. Por eso quienes deben lavar sus manos son los pecadores. Por eso nosotros en algún momento vinimos y nos lavamos en la sangre de Cristo y el Señor nos quitó los pecados y nos dio una nueva vida, hermanos. A eso es a lo que también te quiero invitar, para que vengas y te sientes indigno, sucio, a que te laves en la sangre de Cristo, en su sacrificio, y le aceptes como tu único Salvador, y Él limpiará tu vida y te dará una nueva vida diferente. Hermanos, la tercera dupla reafirma el segundo imperativo de la primera dupla, resistid al diablo. Los imperativos de esta dupla son 4, hermanos: afligíos, lamentad, llorad, convertid vuestra risa en llanto y vuestro gozo en tristeza. Todas ellas conllevan un sentido de pesar por el pecado cometido y una afirmación de no volverlo a cometer. Afligíos, hermanos, significa sufrir miserablemente, sentirse como una miseria. Lamentad y llorad, hermanos, es una combinación que aparece también en los evangelios en Marcos 16 y en Lucas 6, como contrapartida de una de las bienaventuranzas en Mateo 5 y en Juan 16, 20, como contraposición a la alegría superficial de este mundo. La fuerza de esta dupla es reforzada por la segunda parte. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Lo que debe convertirse es vuestra risa y vuestro gozo. Esa risa y ese gozo que no provienen de Dios, sino del mundo. Por eso deben convertirse. Convertir significa volverse, cambiar internamente. El énfasis de esta frase, hermanos, no se enfoca ya en un cambio de la conducta, más bien en un cambio en el interior de la persona, un cambio en el interior, en un remordimiento del espíritu, que es lo que puede producir los verdaderos cambios, un remordimiento que te lleve a un arrepentimiento y aceptar al Señor, a un verdadero cambio, en lugar del placer y la alegría que sentía en otro tiempo, cuando éramos pecadores. Santiago reclama de sus oyentes que se encaminen por el llanto y la tristeza. La tristeza viene de una palabra compuesta de abajo y parecer. Significa tener una expresión de caída, vergüenza, como aquel publicano de la parábola que no quería ni alzar los ojos al cielo, Lucas 18:13. Según el apóstol Pablo, hay 2 tipos de tristezas. La tristeza, que es según Dios, la cual genera arrepentimiento para salvación y de la cual no hay que lamentarse, y la tristeza del mundo, que degenera en muerte, según a los Corintios 7:10. Así también Santiago afirma que la tristeza y el pesar por el pecado cometido son el camino del arrepentimiento que lleva a Dios. La cuarta y última dupla, hermanos, cierra el pasaje de los imperativos: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse, hermanos, significa bajarse, reducirse, achicarse. La raíz de la palabra humildad deriva del latín humus, que significa tierra.
Humillarse es volverse a la tierra, acercarse a la tierra. También Jesús afirmó en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice, será enaltecido. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay que humillarnos, hermanos. Nosotros somos de esta tierra y debemos inclinarnos ante el Señor, que es del cielo. La exaltación es siempre un acto de reivindicación que los humildes reciben del Señor. Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El punto número 3, hermanos, mejor actitud hacia nuestro hermano. Santiago 4:11 y 12. Hermanos, dice el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Las pasiones ahora y los hermanos. Santiago comienza esta sección una vez más con un tono pastoral. Hermanos, en 1:2, en el versículo 16 del capítulo 1, en el 19, y así sucesivamente. En varios versículos de su carta se refiere hermanos. Aquel que es pastor de ovejas rebeldes ha aprendido, hermanos, que el amor puede más que el látigo. Como decimos muchas veces, por las buenas es más fácil, ¿sí?, que estar llamando con el látigo. Hermanos, el vicio contra el que advierte Santiago es el de hablar mal los unos de los otros. Esto pasaba en aquella iglesia. Yo creo que aquí no pasa, hermanos. ¿O sí? Yo creo que no, ¿verdad? El verbo catalaleo puede traducirse como calumniar, maldecir, denigrar, actitudes que usualmente toman entre sí aquellos que pertenecen a partidos diferentes y que manifiestan divisiones en el cuerpo de Cristo. Así lo señala el apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La calumnia y la maledicencia son pecados particularmente importantes para los cristianos, porque señalan, ¿saben qué? Evidencias, ¿saben qué? Una vida de maldad. También el apóstol Pedro advierte sobre la maledicencia, entre otros pecados tan graves como la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones en 1 de Pedro 2:1. Pero cuando las murmuraciones son entre unos y otros, es decir, entre cristianos, deben terminarse tajantemente. El que habla mal del hermano o juzga al hermano no se está comportando como cristiano, sino se está comportando como un juez. Santiago retoma varios temas anteriores, la acepción de personas y de hacerse a uno mismo juez en el capítulo 2, a la mala enseñanza al hacerse uno mismo maestro y a la falta de control de la lengua en el capítulo 3. Y hermanos, ahora la relación de la lengua con la verdadera religión, el 1:26. Hablar mal del hermano es una señal de un tono de superioridad de parte de quien lo hace. Quien habla mal de su hermano o hermana se pone a sí mismo no solo por sobre la persona que está siendo juzgada, dice Santiago, sino lo que es peor, se pone a sí mismo por sobre la ley. El que juzga a los demás, juzga también la ley. No es un hacedor de la ley, es un juez. La ley que Santiago tiene en mente es la ley de Moisés, pero su comentario tiene valor para todas las leyes bajo las cuales nos toca vivir. No podemos seleccionar cuáles leyes obedeceremos y cuáles no, a menos que también estemos buscando contravenir la ley de nuestro Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenemos que ser obedientes a nuestro Dios y a su palabra, a su ley. Hay un Dios, hermanos, hay un dador de la ley, hay un juez.
El que se pone a sí mismo por sobre la ley se quiere igualar a Dios y quiere desconocer a Dios como único. El origen del pecado es querer ser como Dios. ¿Recuerdan en el Edén? Génesis 3:5, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? Serán como Dios, coman de este fruto y serán iguales a Dios. Solo Dios, hermanos, está por sobre la ley. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la ley y el último juez por quienes las acciones de los hombres son juzgadas. La pregunta retórica con que Santiago culmina su argumento es fuerte. ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? La respuesta que esta pregunta espera es: tú no eres nada ni nadie frente al soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. La indignidad de la criatura es puesta en evidencia al compararla con la dignidad del Creador, la grandeza de nuestro Dios y juez del mundo entero. La conclusión de Santiago es clara. Un cristiano jamás debe murmurar de otro cristiano, ni de ninguna otra persona. Murmurar es más que hablar de otro, porque el que lo hace con saña, lo hace con rabia, lo hace con celos. El murmurador, hermanos, es inseguro de sí mismo y trata de cubrir esa inseguridad denigrando a otro. Un cristiano no debe hablar mal de los otros. Todo aquel que habla mal de los otros pasa de murmurar en contra de los otros, a veces sin advertirlo, a murmurar en contra de Dios. Cuando dejamos que Satanás entra en nuestro corazón contra un hermano, permitimos que nos suceda lo de Judas. Actuamos como Judas que entregó al Señor. Dios dio sus leyes para que las cumplamos, no para que las discutamos y las juzguemos. Somos muy rápidos en decir que la ley de Dios ahorita ya es obsoleta, ya después de 2000 años ya quedó atrás. La ley de Dios sigue vigente, ¿sí? De hecho, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, hermanos. Decimos que son injustas, que la ley de Dios es obsoleta o injusta, o que no tiene validez para nosotros. Todo cristiano deberá ser hacedor de la ley de Dios, no juez de los demás. Solo Dios es el dador y el juez de la ley, y solo Dios puede salvar o condenar a una persona. El punto número 4, hermanos, mejor actitud hacia nosotros mismos, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La vanagloria y la jactancia. Santiago profetiza contra la vanagloria de la vida y la jactancia de quienes pretenden tener todo bajo control, cuando el verdadero control está solamente en las manos de Dios. Santiago comienza su desarrollo con: vamos pues ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Se puede estar refiriendo a los hermanos de la iglesia que eran comerciantes, que probablemente habían huido cuando la persecución, cuando la muerte de Esteban, y habían salido huyendo. Y habían trabajado y el Señor le había bendecido sus negocios. Pero del éxito en los negocios a la vanagloria hay un pequeño paso: olvidarse de Dios y centrar todo en uno mismo, en que yo soy muy listo, en que yo soy muy inteligente, en que yo soy muy trabajador, en que yo tengo mucha capacidad para los negocios. Y nos olvidamos de Dios, que Él nos dio todo eso, toda esa inteligencia, toda esa fuerza y toda esa capacidad. Santiago denuncia con dureza a aquellos que se creen demasiado seguros de sí mismos como para poder hacer planes a futuro sin tomar en cuenta que el futuro es inseguro y que solo está en las manos de Dios. Afirma Santiago: el negociante y toda persona debe aprender a no depender de sus riquezas o fuerzas. Hay cosas que un negociante no controla, entre ellas el día de mañana y su propia vida.
que es como un poco de vapor o neblina. También el negociante próspero, al igual que todos los demás, sabe que debe aprender a depender de Dios para todas las cosas. La intención de Santiago no es que el rico aprenda a decir, si Dios quiere, como una fórmula sin sentido. Por el contrario, el rico y cualquier persona deben aprender a actuar en conformidad con la voluntad de Dios y con lo que Dios realmente requiere. O un rico obra según la voluntad de Dios, o obra según su propia jactancia. Esa jactancia, como toda otra jactancia, es mala, lisa y llanamente es pecado. El pecado es justamente saber hacer lo bueno y no hacerlo. El cristiano rico o que ha acumulado riqueza sabe qué es lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? El Señor lo dijo: amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Lo sabe, pero no lo hace. Por eso se vive en pecado, hermanos. La jactancia del hombre se demuestra en su modo de conducir su vida como si todo dependiera de él mismo. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, haremos negocios y ganaremos. ¿No les suena familiar? ¿No les suena que así nos expresamos? Todos hemos hecho este tipo de planes en relación con nuestra vida. La vida exitosa, se dice, comienza con hacer planes realistas. Aquel que no hace planes vive una vida perdida y sin sentido. El problema de Santiago no son los planes en sí. El problema es hacer planes que ni toman en cuenta las contingencias de la vida, ni incluyen a Dios. Por eso el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a no preocuparse desmedidamente por el día de mañana. En Mateo 6:34 dice que basta a cada día su propio afán. No os preocupéis por el día de mañana, sino a depender de Dios para el futuro y esperar de Él todas sus bendiciones. La jactancia, hermanos, del negociante emprendedor se muestra en el modo en que formula su frase: iremos, estaremos, haremos, ganaremos. La permanencia del futuro la da por sentado. No hay ni una mínima reflexión sobre la incertidumbre que puede traer las enfermedades, los problemas del camino, las dificultades propias de la vida. Y hoy te pregunto, ¿qué planes tenías en este año? Salir, viajar. ¿Y dónde estamos? En la casa, guardados, ¿sí? Hermanos, ¿será que Dios aprueba los planes? Debemos preguntarnos, ¿Dios está aprobando mis planes? ¿Dios les está dando el visto bueno a mis planes? ¿Estaremos haciendo bien en ir a esta ciudad? El rico no incluye a Dios en sus planes, por eso su cristianismo, por lo menos tibio y falto de sentido tal. El futuro. El rico que así se comporta no solo no sabe lo que será mañana, tampoco tiene sentido de qué es la vida. No saber qué será del mañana no es problema solo para los ricos o los negociantes o las personas. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nadie sabe qué será mañana, solo Dios. El rico soberbio y jactancioso, sin embargo, presume saberlo. Así es el rico de la parábola de Jesús, aquel que le iba muy bien con sus cosechas y dijo: voy a tumbar mis graneros y edificar mayores para tranquilizar su alma y gozarse por el resto de su vida. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Lucas 12:16 en delante. El problema del rico, hermanos, es el amor al dinero. Pueden buscar en sus Biblias en 1 Timoteo 6:10. El hombre soberbio, hermanos, no solo no sabe lo que será mañana, tampoco sabe qué es la vida. La vida, dice Santiago, es como un vapor, atmis, que quiere decir humo, neblina, bruma. Un claro ejemplo de su transitoriedad. El humo, la niebla, ha sido utilizada extensivamente en la Biblia como símbolo de la pequeñez de la vida. Cuando el sol sale, la niebla se desvanece, y así la vida.
pasa rápido. Así también comparaba Santiago al ser humano como la flor de la hierba, que también se desvanece en el capítulo 1. La transitoriedad de la vida está enfatizada por ese aparecer y desaparecer del vapor y de la flor de la hierba. Los dos aparecen por un pequeño tiempo, hermanos, y después se desvanecen. La vida es transitoria, pero fíjate lo que te voy a decir. Quien se afirma en Dios puede confiar en Él para el resto de su existencia en esta tierra y más allá de esta vida, en la presencia de nuestro Dios. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y también dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis ahí juntamente conmigo. En Juan 14:1. Hermanos, el negociante o el hombre jactancioso y soberbio todavía tiene que descubrir que la verdadera riqueza de la vida está en obedecer a nuestro Dios, está en obedecer a la sabiduría que viene de lo alto. La solución a la jactancia y la vanagloria, hermanos, la solución de Santiago es que aprendamos qué quiere decir si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere significa hacer su voluntad. Si el Señor quiere, lleva implícito el hecho de que no sabemos si quiere o no quiere, y por lo tanto tenemos que depender de Él para que quiera o no. En cualquiera de los dos casos para nosotros será lo mismo, porque queriendo Él o no queriendo, hermanos, siempre será su voluntad. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Como nos enseñó nuestro Señor Jesús en Juan 4:34, ¿sí? Él dice que ha venido a hacer la voluntad de Dios. Todos los planes del ser humano están determinados y dirigidos por Dios. Nuestra parte, hermanos, es alzar la vista a Dios y pedirle su intervención directa en nuestra vida. Muchas personas hoy en día, como lo ha sido también históricamente, utilizan la expresión "si Dios quiere" como un simple formulismo. O ahora algunos decimos "Dios mediante", como una forma, sí, pero tiene que ser con esa seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Desgraciadamente los cristianos también podemos caer en la trampa de utilizar esta expresión como un costumbrismo. El consejo de Santiago es que el verdadero cristiano debiera siempre decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero planificar sin consultar la voluntad de Dios es planificar para un desastre. Lo peor de estos cristianos negociantes, dice Santiago, es que se jactan de sus soberbias. La palabra para jactarse es kauhaumail, que significa gloriarse, con o sin razón, gozarse, jactarse, alardear. Pero la mejor forma de gloriarse, la forma cristiana de gloriarse, dice Pablo, es gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Y hermanos, el último versículo, el 17, saber hacer lo bueno y no hacerlo es la raíz del pecado. El cristianismo no es cosa de saber hacer lo bueno, sino de hacerlo. El que dice pero no hace, no lleva provecho. Aquí la diferencia del cristianismo y las demás religiones no consiste en llevar una liturgia, una serie de pasos a seguir, sino en vivir día a día las enseñanzas de Cristo Jesús. Solo el que hace la obra es bienaventurado, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero al que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos al punto número 5, hermanos, que lleva como título Mejor actitud hacia la justicia social,
de los versos 4 al 6 del capítulo 5. Dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que le habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la vida y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Clama el jornal de los obreros, hermanos. El jornal de los obreros fraudulentamente retenido también clama. El jornal era la paga de un día de trabajo en el campo. Usualmente establecido era un denario. Mateo 20 del 1 al 16. No hace falta, hermanos, saberlo para darse cuenta de que Santiago está describiendo la actitud de quienes se hacen ricos a costa del trabajo de los demás y del sacrificio de los pobres. 20 siglos han pasado y la situación, hermanos, no parece haber cambiado mucho. No solo la comida podrida, las ropas apolilladas, el oro y la plata enmohecidos testifican contra los ricos. No solo el jornal fraudulentamente retenido clama a Dios, principalmente los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Sus clamores han llegado a los oídos, literalmente han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estos clamores o llantos de angustia vienen a Dios exigiendo justicia en la tierra. No son muy comunes en el Nuevo Testamento, excepto en la boca de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero también en el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio 24:15, que dice: En su día le dará su jornal, no se ponga el sol antes de que se lo des, pues él es pobre y su alma lo espera con ansiedad. No sea que él clame a Jehová contra ti y en ti sea hallado pecado. Y él les dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estos clamores a Dios son reclamos de justicia, son verdaderos reclamos presentados por aquellos que no tienen defensores en esta tierra, pero su único defensor es Dios. La gente en nuestra comunidad lo dice. Si has oído, ¿verdad? Cuando haces algo malo y no te quieres arrepentir ni quieres cambiar, no dice la gente, pero hay un Dios que te va a pagar al final, como diciendo: a mí me puedes defraudar, pero de Él no te escapas. Y vaya defensor que tenemos, hermanos. Santiago nos recuerda que quien defiende al pobre, al desvalido, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al discapacitado, es el mismito Dios, Señor de los ejércitos. Los ricos han dado muestras con sus obras que han vivido la mala manera de vivir de acuerdo a la sabiduría de abajo y no a la sabiduría de lo alto. Han vivido en placeres, en lujurias, en deleites, en gratificaciones, alimentándose con las gorduras sin temor a Dios. Dice Jeremías 12:3, se han engordado a sí mismos como si fueran ellos ovejas preparadas para el día de la matanza. Esa es la triste condición de los ricos opresores que han condenado y dado muerte al justo, creyendo que con ellos se enriquecerían más a sí mismos, pero esa propia actitud es la que les vale a ellos en su propia condena y muerte. La evidente conclusión de Santiago es que el cristiano debe tener mucho cuidado con la forma como se gana la vida y provee para sus necesidades vitales. Las riquezas, lejos de ser una bendición de Dios, pueden convertirse en una maldición. El dinero, como dije antes, no es el problema. Dios ha bendecido a muchos hermanos, a muchos cristianos con bienes, pero cuando las riquezas se han convertido en el centro y guía de tu vida, entonces es cuando se han vuelto problema. En lugar de ser una bendición, son una maldición. Las riquezas mal habidas nos alejan de Dios y de sus propósitos. En muchas ocasiones Jesús habló acerca de los ricos y de las riquezas. Dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas, y que será muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19, 23 al 25. Y hermanos, de esta manera estamos terminando nuestra lección de la escuela dominical. Las aplicaciones del estudio. Es muy común encontrar cristianos que mantienen su vida ocupada con infinidad de actividades. Creo que es necesario que demos un tiempo a nuestro Dios, que le demos el mejor tiempo a nuestro Dios y que le pidamos que organice nuestro tiempo para que podamos dedicarnos más a las cosas que son importantes. Los creyentes, hermanos, debemos guardar una correcta apreciación de nosotros mismos delante de Dios. ¿Sí? Él es nuestro creador, Él es el Dios todopoderoso. Nosotros estamos aquí, somos pequeños, somos chicos, somos de esta tierra, somos humanos. ¿Sí? Y hermanos, una advertencia importante que hace Santiago en su carta es acerca de depositar una excesiva confianza en los bienes materiales. Hermanos, deposita tu confianza en Dios. Hemos visto las tragedias que han pasado algunas personas en el sur de nuestro México, que han llegado las lluvias, han desbordado ríos y han perdido todo lo que tenían. O gente que conocimos muy rica y que se vinieron de evaluaciones en otros tiempos y perdieron todo, inclusive se quitaron la vida. Por eso, hermano, Santiago hace esa advertencia, que no depositemos nuestra confianza en las cosas materiales porque ellas se acaban, se terminan, ¿sí? Depositemos nuestra confianza en Dios. Y hermanos, Santiago 4:7 dice algo importantísimo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es nuestro texto, apréndetelo, pero más que apréndetelo, vívelo diariamente y verás cómo el Señor bendecirá tu vida. Hermanos, damos por terminada la clase de Escuela Bíblica Dominical y los invitamos para la próxima semana. Lean el capítulo número 5 y aquí los estaremos esperando la próxima semana. Que el Señor quiera bendecirles.